Mi señora madre acostumbra, que se llama Xiomara, de cualquier Guarimbera Mayor, acostumbra a discutir con mi señor padre a propósito del origen de mi nombre. Pues mi señor padre dice que yo me llamo Daniel por Daniel Santos y mi señora madre dice que yo me llamo Daniel por Daniel el profeta. Entonces yo, teniendo nombre de profeta, no soy profeta. Pero Robert Alonso resulta ser que el señor se ha convertido en el profeta de moda, como lo fuese en su momento Nostradamus. Pues Robert Alonso y sus profecías escritas en esas tablas que son ahora los tweets y que quedan para siempre por allí rodando en el ciberespacio, dijo que Guaidó, y lo dijo el 24 de enero, el día siguiente de la juramentación de Guaidó, dijo Robert Alonso que Guaidó sería más detestado que Chávez y Maduro juntos antes de que terminara el año. Y aquí estamos, cuando van los primeros días del mes de diciembre, y pues el señor Guaidó, envuelto en un escándalo de corrupción sin precedentes en la historia de la oposición, se encuentra en este momento languideciendo. Y entonces uno lo que le queda es decir, bueno, vamos a volver a llamar a Robert Alonso para que nos diga qué es lo que va a pasar el resto del año, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que viene y cuál es el número que lo tenemos que jugar en el gordo de la lotería para ver si pegamos una, ¿no? También. Bueno, en primer lugar, yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas. Sí, hay que cantarla porque no la podemos poner porque el YouTube no la bloquea. Mira, yo te la cantamos. Claro, no, si ponemos al ¿cómo se llama? El inquieto Anacobero. Y que, por cierto, que tuve el honor de compartir con él en su casa un hervido, un asopado puertorriqueño, cuando estaba haciendo yo un programa en Puerto Rico que se llamaba A Fondo. Mira, yo te digo lo siguiente, en realidad no soy profeta. O sea, los profetas son esotéricos y reciben mensajes del más allá y esas cosas. Y yo no recibo mensajes de ningún más allá. Yo lo que a través de 40 y tantos años, que ya llevo 47, creo que llevo conociendo el castroestalinismo internacional y sobre todo fracasando frente al castroestalinismo internacional, he aprendido mucho, porque de los fracasos se aprenden casi más que con las victorias. Y por cierto, nosotros fracasamos, los cubanos fracasamos ante el castroestalinismo de una manera menos dramática que los venezolanos están fracasando frente al mismo sistema. Los venezolanos han superado a los cubanos en eso de fracasar frente al castroestalinismo. Entonces uno se da cuenta perfectamente que van a fracasar y cómo es la cosa. Pero mira, la primera profecía que yo hice, profecía entre comillas, pues no quiero que me pongan la chapita de profeta ni nada de esa cosa, fue cuando Andrés Velázquez le ganó las elecciones a Rafael Caldera. Eso es una cosa, bueno, ahora van a decir que yo estoy más loco que una cabra loca. Pero Andrés Velázquez le ganó las elecciones a Rafael Caldera. Bueno, fíjate cómo será la cosa, que hasta mi hermana, María Conchita Alonso, que era supuestamente, se crió con nosotros, anticomunista y toda esa cosa, votó por Andrés Velázquez. Entonces cuando los militares se negaron a aceptar el triunfo de Andrés Velázquez, Catire Bello, que era el ministro, acaba de morir hace poco, dijo que no aceptaba y le iba a dar un golpe de estado a Andrés Velázquez, fue a la embajada, al consulado, fue a la embajada de Estados Unidos en Caracas, como que a pedirle permiso para darle un golpe de estado a Andrés Velázquez. Esto es historia. ¿Quién? El ministro de la Defensa de aquel entonces. A Radamés Muñoz. Radamés Muñoz León. Radamés Muñoz León, alias el Catire Bello, ¿no? Nosotros le decíamos el Catire Bello. Bueno, un grupo de nosotros le dijo, tú estás loco, ¿cómo tú vas a ir a la embajada a pedir permiso de qué cosa? Y en la embajada le advirtieron que no podía dar el golpe de estado.
Eso es historia de Venezuela. Y entonces dicen las malas lenguas, a mí no me consta, que le dieron un billetaje a Andrés Velázquez para que se dejara de eso y reconociera su derrota ante Rafael Caldera. Eso es historia, eso se dijo mucho, eso se dijo mucho, y fíjate que yo le he hecho mucho seguimiento a todo eso, ¿no? Y ya que estamos hablando del asunto, yo creo que no hay nada mejor para dilucidar estas cosas que el paso del tiempo. Porque el paso del tiempo termina poniendo a cada quien en su lugar, y hacia atrás es que uno revisa. Fíjate tú. Dos relatos. Hubo una operación muy bien calculada en la que era, por supuesto, se decía que no iban a dejar que Andrés Velázquez llegara al poder. Casi que Andrés Velázquez llegara a la presidencia. Ok, perfecto. Casi fundamentalmente por un tema de rencores personales, porque Venezuela tampoco es que sea una cosa de gente elevada, hay mucho de pequeñas miserias y son unas cosas terribles. El problema con Andrés Velázquez y la causa R es que la causa R estuvo infiltrada desde el principio por unos personajes que se encargaban de hacer lo que siempre se hace con los movimientos auténticamente representativos, que no van a acatar la línea, sino que se constituyen en movimientos en sí mismos, auténticos. Y este señor Pablo Medina siempre fue un agente de infiltración dentro de la causa R, que buscaba hacer siempre lo que se hizo también en los 60, radicalizar a la causa R. Sacarla del juego democrático, llevarla al extremismo, dentro de los juegos del Foro de Sao Paulo, porque Pablo Medina es un factor del Foro de Sao Paulo y él mismo lo ha reconocido. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí viene un lío de faldas de por medio. Yo no sé si tú recuerdas, hubo dos eventos ese año electoral. Uno de ellos fue una manifestación convocada, entre otros, por la causa R, que fue reprimida por la Policía Metropolitana. Y cuando digo reprimida, hablo de represión en los términos de antes. La ballena echándoles agua, perdigones al aire, dos lacrimógenas, y la gente... Confeti. Y la gente se va. Bueno, la ballena les echó agua para dispersarlo porque la manifestación no estaba autorizada. Y Pablo Medina, en un arranque no sé, épico, ¿no? Sacó un revólver y apuntó a la ballena. Yo no sé qué iba a hacer él con un revólver frente a la ballena. Lo mojaron con tu revólver, hizo el ridículo. Quedó como Tony, como el coyote, chico, una de estas comiquitas, ¿no? Con el revólver echando agua. Esa fue una imagen que impactó mucho la opinión pública en el año 93. Porque se dijo, bueno, ¿cómo es esto que un diputado se va a enfrentar a tiros contra la Policía Metropolitana? O sea, que viene siendo Pablo Medina uno de los predecesores de los pistoleros de Puente Llaguno prácticamente. Luego hubo otra imagen que fue terrible también para aquellos días, que fue en una reunión social. El señor Pablo Medina se le tiró encima al ministro de la Defensa, Radamés Muñoz León, en una discusión súper acalorada donde lo empujaban y toda aquella cosa y se iban allá las manos. Y supuestamente era porque Radamés Muñoz estaba conspirando, tal, no sé qué. La realidad real con el paso de los tiempos es que sí, había un planteamiento según el cual no iba a haber, o sea, que la llegada de Andrés Velázquez a la presidencia era muy difícil por los factores radicales que tenía a su alrededor, que le llevaban inclusive a radicalizar su discurso. Si nosotros escuchamos los discursos de Andrés Velázquez en el año 93, es un Andrés Velázquez completamente distinto al Andrés Velázquez de hoy. Obviamente, todos somos distintos cada vez, pero el Andrés Velázquez de hoy es un Andrés Velázquez al cual yo le apostaría. Yo a Andrés Velázquez hoy sí le apostaría, en caso que estuviésemos en un país normal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tipo, ¿verdad?, que a diferencia del 93 entendió que la radicalización de su discurso no lo dejaba en un nicho electoral mínimo, donde no había ganancia.
el convencimiento pleno de que Andrés Velázquez no iba a ser reconocido, se ata a otro asunto. No fue necesario darle un golpe de Estado, porque el fraude electoral se impuso. Allí la máquina, y entonces era algo que yo decía, porque yo siempre negaba esto, ¿no? Cuando todavía estaba yo dentro del fanatismo adeco, cuando se decía que no, porque le robaron las elecciones, los adecos le robaron las elecciones a Andrés Velázquez. Yo decía, pero ver acá, ¿y tú crees que los adecos se iban a robar las elecciones para dárselas a Caldera? Se las robaban para dárselas a Claudio, que era el candidato, no para dárselas a Caldera, no es así. Bueno, cuando se casan, cuando llego yo, estamos hablando de profecías autocumplidas, ¿no? De cómo se cumple una profecía, para que no digan que uno es profeta, ¿no? De que uno revisa. Un día, conversando con el doctor Enrique Tejera París en su casa, en paz descanse el doctor Enrique Tejera París, lamento muchísimo no haber podido conversar más con él antes de su muerte. El doctor Enrique Tejera París me cuenta algo. Cuenta que un día, en la campaña del 93, el rey de las conspiraciones, el hombre que más ha conspirado en Venezuela después de López Contreras y Castro León, ¿vale? Sí. Tejera París era adeco. Y Tejera París me cuenta que lo llamó Rafael Caldera en medio de la campaña del 93 y le dice, Enrique, que estoy muy extrañado porque tú no has pasado por aquí por mi comando. No hemos hablado para que te incorpores a la campaña. Tú no me vas a acompañar. Y Tejera le dijo, Rafael, tú sabes muy bien que yo soy adeco y yo estoy apoyando al candidato de mi partido, que es Claudio Fermín. Y que Caldera le dijo, chico, pero una cosa no tiene que ver con la otra, porque yo me reúno todas las semanas con Luis Alfaro Usero. Imagínate tú. Entonces, ¿qué me intenta decir Tejera París con eso? Él me dice que a raíz de eso, cuando se hace la inscripción de la candidatura de Claudio Fermín, en una gran movilización que se hizo, pasaron por el frente del CEN y que Tejera le dijo a Claudio, hay que tomar el CEN, porque tú ganaste las primarias contra el CEN, hay que tomar el CEN y exigir la renuncia del CEN. Y Claudio Fermín dijo que no se podían desbordar los ánimos, lo de siempre, Claudio siempre jugando para atrás, siempre jugando para atrás. Entonces, allí sí tiene sentido que se diga que la maquinaria férrea que manejaba Luis Alfaro Usero haya trabajado para más que lograr el triunfo de Caldera, impedir el triunfo de Andrés Velázquez. Hay otro relato adicional. Resulta ser que este señor Radamés Muñoz había sido sorprendido en una conjura contra Ramón J. Velázquez. Y esa conjura fue descubierta por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, porque las reuniones las hicieron allá en los Estados Unidos. Y en esas conspiraciones estaban, aparte de Radamés Muñoz, los civiles que estaban involucrados en eso eran los de siempre, los conspiradores de siempre. Parsifal de Sola, Ignacio Quintana y el intelectual de la jugada, ¿verdad? El ideólogo político de la cosa era el señor Aníbal Romero. Ellos estaban conspirando para derrocar nada más y nada menos que a Ramón J. Velázquez, que ya debería ser un crimen nada más pensar una cosa como esa. Y fueron sorprendidos infraganti y se lo hicieron saber, se les hicieron saber que habían sido sorprendidos. Ramón Muñoz León no durmió más nunca a partir de ese momento. Entonces no había ánimo para una intervención militar, pero sí había ánimo para evitar que Andrés Velázquez llegara a la presidencia y lo evitaron. Sin duda, no hubo necesidad de pagarle. Y yo dudo mucho que Andrés Velázquez, no los demás, porque los demás eran Pablo Medina, Aristóbulo Ituri, José Albornoz, esos unos lambucios, esos agarraban lo que le dieran. Pero sí hay convencimiento pleno de que hubo una situación electoral irregular, que no fue transparente y que por la diferencia de votos, estoy completamente seguro, conociendo como conozco las elecciones en Venezuela, que esas elecciones no fueron limpias y que decir que Andrés Velázquez pudo haber ganado esas elecciones puede tener asidero y nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Bueno, yo te estoy diciendo que yo fui
Te estoy contando una parte, pues, ¿cómo se llama? De la historia, ¿no? Fui parte actor de ese evento, porque a mí se me consultó y al grupo nuestro se le consultó. ¿Y tú qué dijiste? Desde la embajada de Estados Unidos. ¿Y tú qué dijiste? Entonces, se optó, no porque nosotros lo hubiéramos sugerido, ¿no? Se optó por sacar a Andrés Velázquez de su triunfo a través de una componenda donde Andrés Velázquez se le dijo, mira, de todas maneras el estatus militar no te va a apoyar, etcétera, etcétera, aquí está. Y entonces, lo que yo no puedo dar fe, porque dicen que le dieron un billetaje, no sé, a mí no me consta eso. A mí de verdad no me consta eso, pero pues es posible que Andrés Velázquez haya dicho, mira, no tengo fuerza como para mantener mi gobierno, el país está muy convulsionado. Acción Democrática, COPEI y todos esos partidos estaban listos, no valían un centavo. Alfaro Cero ya se había quemado, todo el mundo se había quemado. Y entonces ellos buscaban en Andrés Velázquez al Mesías que siempre ha buscado el pueblo venezolano. Ahora, hay que decir algo muy interesante, por lo menos de parte mía, que yo considero que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero si se le hubiera dejado que Andrés Velázquez hubiera sido presidente, quizás toda esta desgracia no hubiera pasado. ¿Ok? Porque ahí se queman, no tenía el apoyo, no tenía la maquinaria, y el hecho de que Andrés Velázquez lo hayan sacado del juego, que yo por supuesto, a mí me horrorizaba Andrés Velázquez. Claro, pero Robert, si echamos el tiempo atrás, yo estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. ¿Sabes por qué? Fundamentalmente por algo. Porque Andrés Velázquez, independientemente del atajo de loco que tenía alrededor, en medio de eso, yo siento que de verdad, y me perdonan que son amigos míos, los hijos del doctor Caldera, y saben que yo no guardo ninguna mala fe contra el doctor Rafael Caldera, y que evalúo los procesos políticos separando lo personal, siempre. Yo considero que se le hizo un grave daño a Venezuela en el año 93 y en el año 98, cuando el país, no me estoy refiriendo a los actores políticos, me refiero al país, a la sociedad venezolana, cuando pudieron haber electo para renovar la política. La renovación política en Venezuela tiene 35 años esperando para ocurrir, Robert. 35 años esperando para ocurrir. Cuando Carlos Andrés Pérez decidió lanzarse a la reelección, lamentablemente hizo un grave daño. Hizo un grave daño porque separó el proceso irrefrenable. Yo no estoy queriendo decir con esto que Eduardo Fernández haya sido la quinta maravilla, ni estoy queriendo decir que si no era Carlos Andrés Pérez hubiese sido otro ahí en ese partido, pero en el año 93 eran de los 4 candidatos, 3 venían de ser gobernadores o alcaldes, eran jóvenes, generación intermedia, con experiencia de gobierno, con experiencia de partido. Si el país hubiese optado por Osvaldo Álvarez Paz, por Claudio Fermín o por Andrés Velázquez en ese momento, se le hubiese hecho un favor a la renovación política, porque no estamos hablando de unos locos como Chávez en el 98. En el 98 sí no fuimos de palo peor, porque no solamente votamos, había gente que eran candidatos que venían de ser alcaldes, que venían de ser gobernadores, y en vez de escoger a eso, escogimos al que menos experiencia tenía y que la única experiencia en la vida pública que tenía era con un golpe de Estado, por el amor de Dios. Entonces, tú no crees dentro de todo esto, ¿no? Para ir aterrizando en lo que nosotros podemos decir para el futuro. ¿Tú no crees, Robert, que ese anhelo de 40 años, creo yo, que tiene ya Venezuela, pidiendo, clamando por una clase política, coño, que no sean corruptos, que piensen en la gente, que no quieran montar una hegemonía, que se montan en esa silla y no se quieren salir nunca? ¿Tú no crees que ha llegado ya el momento de eso? ¿No sería ya el momento para construir eso? Bueno, si mi tía tuviera ruedas fuera bicicleta, ahora, decir eso ahorita, decir eso ahorita, bueno, está bien, es un análisis. El análisis que yo hice en ese momento fue que ahí está la primera profecía, ¿no? Bueno,
Yo le dije a la Guarimbera Mayor, le dije, mira, vamos a reestructurar nuestra familia, vamos a pensar en un exilio. ¿Cómo tú estás loco? Bueno, y nosotros estábamos viviendo la mejor etapa de nuestra familia, de nuestro matrimonio, o sea, estábamos bien, estábamos... Venezuela, dentro de muchos líos, era una Venezuela feliz, éramos felices y no lo sabíamos. Pero cuando yo veo que el pueblo de Venezuela optó por votar mayoritariamente, según yo sé que fue así, por un radical izquierdista, que así lo entendíamos entonces, yo dije, el próximo es, aquí se acaba todo. Y esa es para mí la primera profecía que me dijo mi Guarimbera, me dijo, cónchale, fuiste profeta en eso. Claro, porque mira, y te voy a decir algo interesante también, después de esto que te voy a comentar. Si Andrés Velázquez hubiera sido presidente, Chávez no llega. Creo yo, Chávez no llega. Andrés Velázquez no tenía la maquinaria que tenía Chávez. Y Chávez no llega. Ahora, fíjate, te voy a poner un ejemplo que ahí está la parte interesante. Cuando John Kerry se le enfrenta a George Bush, quien gana las elecciones es John Kerry. Y es más, yo tengo un video que lo voy a poner aquí, John Kerry hizo exactamente años antes lo que hizo Manuel Rosales, declararse perdedor ante su victoria. Y yo lo tengo publicado en mi portal y lo tengo traducido al español, y la gente se decía, pero ¿cómo es posible? A las 8 de la noche John Kerry estaba ganando, pero abrumadoramente. Y entonces hizo lo que se llama un swap. Aquí le dicen un swap, que es que los votos del ganador se los dan al que va perdiendo, y los votos del que va perdiendo se los dan al que va ganando. Eso es un swap. As the precincts closed, the poll workers switched the machines to reporting mode, signed off on the results, and took the memory cards to the central tabulating computers. Well, let me see. America waited for the computers to give the official results. John first. Karen Hughes sounding pretty upbeat right now, John. What are you hearing? Look, no Republican has ever won the White House without winning Ohio. That is a cliche. We repeat it a lot, but it also happens to be true. They've always said yes, Wisconsin and Iowa. If you look at the voting returns coming in right now, the latest I brought up a few minutes ago, I believe Senator Kerry has a narrow lead in both states. And we would never know whether our election was controlled by 100 million voters or by one guy sitting in his grandmother's basement. In America, it is vital that every vote count and that every vote be counted. But the outcome should be decided by voters, not a protracted legal process. I would not give up this fight if there was a chance that we would prevail. But it is now clear that even when all the provisional ballots are counted, which they will be, there won't be enough outstanding votes for us to be able to win Ohio. And therefore, we cannot win this election. People were stunned. John Kerry had promised to challenge the machines and amassed a network of lawyers to protect the votes. And then, Kerry stopped any investigation by conceding, less than 12 hours after the polls had closed. Cliff Arnebeck, an Ohio election attorney, spoke with John Kerry shortly after. A call from Senator Kerry comes into the hotel room, which a group of us are there meeting with Reverend Jackson. Reverend Jackson puts his phone on the table, hits speaker, and we're now in a conversation. The first part of the conversation is a dialogue between counsel and Kerry. And part of that dialogue includes Kerry sharing the fact that in New Mexico, no matter what
the demographics of the jurisdiction are. If the votes are being counted by optical scan machines, they're coming out for Bush. This is, to anyone who's familiar with the situation, this means Kerry knows there's fraud in that election. And the optical scan machines are the clue? Yeah, what he's saying is that it's the optical scan machines are being rigged to produce a result for Bush, contrary to what the votes the voters are casting. So this is not our conspiracy theory. This is not something we have to prove to Kerry. Kerry is sharing this as a matter of fact. Because Kerry conceded, the incredible resources that he had organized for potential post-election litigation was not in the picture. Kerry conceded, even though the results were from software he knew could be rigged, and the independent exit polls had predicted his victory. Now it was clear that the citizens would have to investigate the election themselves. I touched John Kerry, and as I touched it, it immediately went to Bush. I called the Kerry campaign, and I said, I really think that this is a serious problem. We need to talk about this. You know, we should get it out. The press would be interested in this. But the Kerry campaign said, leave it alone. Don't talk about it. It's not something we want to get out. Y a partir de ese momento yo no voto en Estados Unidos, yo no creo en los procesos electorales norteamericanos. Y aquí te voy a poner este video. Póngalo, póngale el video, póngalo ya. Te voy a poner ese video. Bueno, estoy aquí, acabo de hacer el papel bueno, vine a votar porque mi querida esposa me sacó de la casa y me dijo, a lo mejor te equivocas, a lo mejor no es como en Venezuela, cuidado que estás metiéndole el dedo a los tiradores. Y yo le dije, pero si esto es una farsa, esto no tiene nada que... las maquinitas echadas, claro, aquí dice, total que vine para acá y voté. Ahora, esto es una risa, Miren, en primer lugar, aparecía registrado con el mismo nombre mío, con la dirección, todo, 2 veces. Tuve que firmar el cuaderno de votación, que son unos cuadernos parecidos a los que tenemos en Venezuela. Por supuesto, nada de cartahuella ni nada de esas cosas. Firmé en los 2 lugares como si hubiera votado 2 veces. Le dije, pero esto es un delito votar 2 veces. Sí, pero no, hacemos una nota. Pero yo le dije, no, pero hágame la nota, que yo quiero ver que usted haga la nota y que dice, porque una arriba de la otra, sí. Entonces, 2 firmas mías, una arriba de la otra. Sabrá Dios cuántas duplicaciones similares había. Ahora bien, se vota manualmente con un tarjetón interminable, porque además de eso votamos para la enmienda del Estado, para enmendar la constitución del Estado. Entonces, que si estamos de acuerdo con matar más perros, que darle dinero a las creches de perros para que no los maten, porque matan a 20.000 perros al año aquí. En Venezuela matan gente, aquí matan perros. Y entonces, para sacar unos gatos, hay 400.000 gatos callejeros, ¿no? Ya, sí. Entonces, bueno, hay que votar por ellos. Entonces yo voté que sí, que vamos a salvar a todos los gatos y a todos los perros y a toda esa gente. ¿En los colegios? En los colegios, para mejorar los colegios. Óyame, señores, oigan esto. Preguntan en la boleta si estamos de acuerdo con que las camionetas Pick-up
puedan ser estacionadas. Bueno, pero eso es por la zona donde vivimos. Esa es una ordenanza, porque también hay ordenanzas municipales de Coral Gables, que es una zona cifrina, es una ciudad dentro de Miami, cifrina, es donde vivimos nosotros. Entonces dicen que si uno está de acuerdo en votar para que se puedan estacionar camionetas pick-up en la calle frente a las casas de uno, porque se afea hasta ahora está prohibido, pero ahora como las pick-up ahora son buenas y son elegantes y es mejor tener una pick-up que un Cadillac, pues entonces ahora vamos, yo voté que sí, pero mi esposa votó que no. Es cifrina, no quiere que se paren pick-up en la cara. Ok, entonces uno los lleva a un lector, que ahí donde está la trampa. Ahí donde está la trampa, en Arizona en el año 2008. Eso fue un escándalo, los lectores ópticos. Uno los mete ahí en el lector óptico y entonces, porque uno llena un ovalito, que ese lector óptico lee el ovalito, entonces va dando todos los códigos. El caso es que en vez de meter el dedito en tinta indeleble, que ya en Venezuela es también otra risa, nos dan este tiquecito tan bonito, mire qué lindo es. Me dice que voté hoy, un tiquecito. ¿Qué tal? Bueno, pues, aquí estamos viendo, bueno, aquí tenemos al Hotel Biltmore atrás, bellísimo, y la zona de Coral Gables, y aquí estamos viendo el centro de votación, que es una iglesia muy bonita. Como verán, casi no hay gente votando, no se ve un solo policía, no se ve un solo soldado, no hay ningún tipo de vigilancia. Lo que hay son árboles muy bonitos, una palma real cubana, traída por los cubanos del exilio. Este señor que está aquí es el organizador de la cola, pero como no hay cola, no está organizando nada y ahora se va a fumar un cigarrito tranquilamente aquí en la calle. Ok, entonces fíjate. Me pregunta ahora esto, tú no votas, perdóname, ni en Venezuela ni en los Estados Unidos, Robert. ¿Ah? Tú no votas ni en Venezuela ni en los Estados Unidos. En ningún lado, pero bueno, tú sabes que yo me... Espérate, es que después la gente dice que yo no te respondo. Espérate un momento. Si John Kerry hubiera sido presidente de Estados Unidos, como debió haberlo sido, el cual para mí era un horror, porque yo no creía en John Kerry, tampoco creía en Bush. Ok, pero si John Kerry hubiera sido presidente de Estados Unidos, no llega Obama, y Obama fue terrible para este país, terrible, contaminó a todos los estamentos políticos de este país, y hoy estamos sufriendo todas las desgracias que heredamos del proceso de la administración Obama. Ahora, yo no creo en los procesos electorales en ningún lado. Fíjate tú, yo me lancé y voy a poner aquí también no, eso sí lo puedo poner porque es un artículo que escribí que se llama 3 votos. Yo me lancé de concejal cuando Caldera, o sea, votó manual, contado uno a uno los votos, etcétera, y me lancé de concejal para el municipio de Latillo. Y debo decir, lo más importante de esto, debo decir que yo no gané esas elecciones, porque resulta que la operación, ¿cómo se llamaba la operación esta de los ADECO? Galope. Operación Galope. El día de las elecciones, yo alquilé como 5 autobuses, porque yo era el candidato de Latillo por la zona rural de Latillo. Ahí nadie vota y nadie le interesa votar ni nada de eso, pero yo decía a la gente, hay que votar y esto y lo otro. Y con un micrófono todos los días salía con un buggy que tenía yo con un micrófono. Y entonces yo alquilé 5 autobuses para llevar a la gente a votar. Y voten por quien ustedes quieran. Le compré cachito, que no eran los para cachitos, le compré cachito y le compré... Tú siempre estás con unos cachitos, vale. No, yo estoy... Y le compré jugo de naranja, Y entonces puse a mi hija, que estaba estudiando en la Universidad de Santa María con sus amigos, le alquilé unos radios de 2 metros, para que en todas las mesas fueran diciéndome cuántos votos yo llevaba y qué sé yo. Bueno, cuando yo veo que empieza la operación Galope, unos jeeps, como dicen allá, unos jeeps con un letrero, operación Galope, y vienen ADECO por todos lados y ADECO por todos lados, digo, nada, perdí las elecciones, pero saqué
1.800 y pico votos y las perdí. Entonces yo llego y voy para pasar, y menos mal que la perdí porque yo estaba haciendo un negocio de un laboratorio de semen equino y haber sido concejal me hubiera eliminado ese negocio, que fue muy productivo para mí. Pero entonces, un día tuve que ir a Los Teques, que era donde estaba el Consejo Nacional Electoral de Latillo, en Los Teques. Y quería agarrar, porque a mí me gusta tener los datos y las cosas. ¿Cuántos votos saqué yo? Que me lo dijera el Consejo Nacional, que se llamaba Consejo Nacional Supremo, Consejo Electoral. Y entonces llego yo y me dice el tipo, no, Roberto Alonso, no, aquí todavía no tenemos, había pasado 2 semanas. Bueno, para hacer la historia corta, un día voy otra vez a Los Teques y cuando pido el registro, ¿tú sabes cuántos votos me asignaron? 3 votos, 3, 1, 2 y 3. O sea, mi esposa, la guarimbera mayor, no votó por mí. Mis hijos no votaron por mí. Mi papá y mi mamá que rompieron las reglas, las leyes y se inscribieron en el Latillo para votar por mí, no votaron por mí. Voté yo por mí y mis 2 asistentes, mis 2 suplentes que pusieron real para la campaña. O sea, yo supongo que esos individuos votaron por mí, pues no se van a ser tan pendejos, no votan por mí. Bueno, 3 votos. Y eso fue en la época de Caldera, sin máquinas electrónicas, voto manual y contado así de la urna. Entonces yo no creo en ningún proceso electoral. Ni siquiera creo en el Miss Venezuela, porque siendo hermano de María Conchita Alonso, y yo sé cómo es el negocio de los Miss Mundo y Miss Universo. Y ella tuvo un lío, creo que fue en México, no sé cuándo, que votó. Yo entiendo que a los Alonso le va muy mal con las elecciones hasta en el Miss Venezuela. Porque a María Corina le roba. Ella te puede contar cómo es que se elige. Es más, a ella misma, Osmel Sosa, que Osmel Sosa, por cierto, hoy nos vamos a ir de farándula. Osmel Sosa era hijo del único zapatero remendón que había en un pueblo llamado Rodas. Ojalá él esté escuchando este programa o le digan, mira, Robert dice esto de ti. Osmel Sosa era hijo de un zapatero remendón, lo cual no es nada desleable, de un pueblito llamado Rodas, que tenía una sola calle de tierra, que estaba a pocos kilómetros de mi pueblo natal, Cienfuegos. Y entonces para él poder ir al bachillerato, él tuvo que irse para Cienfuegos, y mi mamá era profesora de educación física, le llamaban el instituto, o sea, el liceo le llamaban el instituto. Entonces cuando Osmel Sosa llega a Venezuela, lo primero que hace es hacer contacto con mi familia, con mi mamá, porque era alumno de mi mamá. Mi papá lo ayudó muchísimo. Cada vez que hacíamos una fiesta lo invitamos. Le presentó, no me acuerdo ahora cuál era el otro periodista de sociales, me acuerdo el nombre de él ahora, pero bueno, iban los dos juntos y qué sé yo. Entonces cuando Osmel Sosa, que después le pidió perdón a mi hermana públicamente, voy a ver si consigo el video para ponerlo aquí. A sotoboche a todo el mundo, es lo que marcó el rompimiento de relación entre María Conchita Alonso y yo, que yo la quería mucho cuando era chiquita, a ella, a su familia, y después de pasar por mi Venezuela, eso se rompió. Y fue por un hecho que yo no debí cometer. Bueno, cuando mi hermana se lanza para mi Venezuela, Osmel Sosa se cuadra con la que él le da el voto, que es una muchacha que, así como mi hermana era cubana, ella era colombiana. Ella era colombiana. Porque las mi Venezuela en Venezuela han sido italiana, Marcia Piazza, española, colombiana, cubana, de todo. Bueno, Venezuela. Entonces así son las elecciones. Así son las elecciones. Pero bueno, como estamos hablando del Nostradamus Alonso. Pero es importante, Robert, porque fíjate dónde hemos ido llegando, ¿no? Cuando ya nos quedan pocos minutos. Lo que hemos hecho hoy es hacer una revisión importante de cómo, de alguna manera, en Venezuela, esto lo voy a decir y yo sé que lo he dicho otras veces y hay gente que se molesta.
pero no me queda de otra. En Venezuela nunca ha habido democracia. En Venezuela nunca ha habido elecciones libres. En Venezuela siempre ha habido fraude electoral. En Venezuela el fraude electoral empezó casi que cuando empezaron las elecciones. Si tú revisas las elecciones en Venezuela, en la historia de Venezuela siempre ha habido eventos fraudulentos. Aquí hubo un fraude electoral en las elecciones para escoger el Congreso Constituyente de 1811, chicos, con unos votos que se perdieron en el cantón de Carayaca, en Vargas, porque siempre en Carayaca se roban los votos hasta el día de hoy. Aquí hubo fraude electoral y no fue por un fraude electoral que el Mocho Hernández se termina alzando porque le robaron los votos. Y no fue un fraude electoral el que ejecutó Pérez Jiménez en contra de Jovito Villalba. Y no fueron fraudes electorales sucesivos los que se vieron dentro de los partidos, porque fue un fraude electoral. Los adecos se molestan porque yo se los digo, pero fue un fraude electoral el que hizo que Prieto Figueroa se fuese a Acción Democrática, porque él ganó esa convención, él iba a ser candidato y no lo dejaron. Fue un fraude electoral el que impidió que Luis Herrera se enfrentara a Carlos Andrés Pérez en el 73 con el famoso maletinazo del Radio City. O sea, en Venezuela, Robert, no ha habido elecciones limpias nunca. Porque, y aquí es entonces donde llego, cuando yo te hago la siguiente pregunta. Bueno, los políticos son corruptos. No, los políticos no son corruptos. La sociedad venezolana está corrompida. La sociedad venezolana permite y elige corruptos. Totalmente, totalmente. Pero mira, no quiero que se termine el programa antes de poner aquí un video extraordinario, impresionante, de corrupción, pero absoluta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América, para que ustedes sepan cómo es la cuenta. En Estados Unidos de América, los demócratas, en las elecciones de Obama, se inventaron una máquina de Smartmatic, que tenía un botón amarillo, y le dijeron a la gente, cuando tú aprietes ese botón amarillo, tú puedes empezar a votar 200 veces hasta que se te termine el tiempo de votar. La gente dice, ¿tú estás loco? Bueno, resulta que el ancla principal de CNN en inglés está entrevistando a una representante, a una diputada federal demócrata del Congreso norteamericano sobre ese escándalo del botón amarillo. Y no solamente eso, esas elecciones fueron manejadas por venezolanos, supuestamente por venezolanos. Después se descubrieron que eran cubanos en Estados Unidos. Y yo voy a poner ese video aquí para que la gente lo vea. Nadie puede decir que eso es un montaje, eso es increíble, eso es increíble. Entonces, bueno, yo ahí hice otro pronóstico. Aquí lo que vamos a ir hacia un socialismo, pero en bajada en este país, Estados Unidos de América. Y yo le dije a la Guarimbera, me dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Un convertirnos en comunista? Porque nosotros sabemos el léxico y todo, y hay que esto, y la explotación del hombre por el hombre, y toda esa todo eso lo conocemos ya nosotros, entonces hay que convertirse en comunista. Por el engaño nos han dominado más que por la fuerza. Bueno, ustedes han visto aquí lo laborioso que es esta, porque no creen ustedes que las cosas difíciles en la vida, las cosas buenas en la vida, cuestan trabajo. No es así que usted se va a parar un día en una cola, apretar un botón ahí, una maquinita de esas Smartmatic, que por cierto, aquí en Estados Unidos Chávez tiene unas máquinas, ustedes no saben esto, en Estados Unidos Chávez tiene unas máquinas de Sequoia, porque Smartmatic compró Sequoia para meter el cuento que ya no es venezolano. Bueno, tiene unas máquinas con un botón amarillo. Y cada vez que uno pulsa ese botón, emite un juicio, un voto. Millions of Americans will be voting Tuesday on e-voting machines almost wholly owned by nationals of a foreign government. The voting machine maker Sequoia was sold last year to a company called Smartmatic. It's a company 90% owned by 3 Venezuelans, we think. The owners deny any connection to the country's anti-American government,
but more than a few people have their doubts. Among them is my guest tonight, Congresswoman Carolyn Maloney. She pushed to initiate an ongoing federal investigation of the sale. Congresswoman, good to have you with us. Well, I'm delighted to be here. Thank you for having me. Let's start with Kitty Pilgrim's report tonight. That we have machines out there in 16 states in Washington, D.C., Sequoia, Smartmatic, the Venezuelan company, in which someone can push a button and vote as many times as they want to. What in the world is going on? Lou, this story just keeps getting worse and worse. Big yellow buttons on machines that allow people to vote as many times as they want. We've always heard about people trying to steal elections or game elections, but it seems like the technology is allowing it to go to an even higher level. Then she reports that more Venezuelan technicians are coming in to run the machines. So my question is, why can't Americans conduct their own elections? Why can't Americans be the technicians that look at our voting machines? Why can't we have standards and an independent review that makes sure that the voting ¿Qué tal? Bueno. Pero después viene Chávez. ¿Y cómo viene Chávez? Bueno, antes de eso vino Chávez. Pero ¿cómo llega Chávez? Chávez llega acompañado de toda la izquierda rancia de Venezuela. O sea, el que no sabía que quién acompañaba a Chávez era porque era o anormala, imbécil o imbécila o ignorante, una de dos. Entonces yo dije, aquí estamos mal. Entonces hice ese otro pronóstico. Un último pronóstico. Ajá. Guaidó se come las hallacas como presidente interino. Bueno, Guaidó ya no es presidente ni un carajo. O sea, Guaidó es presidente de Logroño, que no es presidente ni un co. Se podrá comer las hallacas con el título de presidente interino. Pero ya eso pasó. Ahora estamos hablando de otro. Estamos hablando de un Mesías Calderón Berti o María Corina Machado. O sea, estamos en eso. Esperaremos el desarrollo de las profecías de Robert Alonso. Ha sido todo por hoy, Robert. Gracias por esta jornada. Mira, antes de irme, te quiero recomendar, porque resulta que tenemos un gran fan que es uno de los rabinos más importantes de la Florida. Yo estoy casi a punto de convertirme en judío, te lo digo sinceramente. Ya me hice la circuncisión, por cierto. Él me habla muy bien de ti, y él dice que tú eres una persona, un intelectual muy interesante y que te gusta la lectura y la historia y la cosa. Te está recomendando que te metas en YouTube y veas los videos de Manuel Javier Sanán, Manuel Javier Sanán, que habla sobre la cábala o cabalá, y que eso va a cambiar tu vida. Yo te lo recomiendo. Yo me puse a leer, a ver los videos y me quedé muy impresionado. Y entonces te lo recomiendo, y a través de este programa que tanta audiencia tiene, pues entonces voy a promover los videos de este señor de Manuel Javier Sanán. Un abrazo, hermanito. Un abrazo. Muchas gracias. La próxima vez las cachapas te las comes aquí con nosotros. Hermanito, estas son las mejores cachapas, no solamente de Venezuela, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y de todo el universo. Las de tu cachapa. Aquí en la casa de don Robert Alonso. Compartiendo con la señora Xiomara, sus nietos y sus grandes amigos aquí. Con nata, queso rallado, queso fundido. En la casa de nosotros mismos. Queso hermano, quesito rallado. Y la nata, ¿cómo está la nata? No, eso no es otro nivel. Eso es lo más grande que hay. Eso es lo más grande que hay, la nata esta. Olvídate de todo lo demás. Cubano comiendo nata venezolana. Eso es. Ahora, explícame, ¿cómo haces tú? Mira, aquí trajiste todo el implemento, ¿cómo es? Aquí tenéis maíz molido. ¿El maíz dónde lo conseguiste? Ese lo conseguimos por allá, ese es el truco de tu cachapa. Lo tenemos allá, ese es el maíz con que hacen los cubanos los tamales. Bueno. Aquí tenemos, ya vamos a voltear la cachapa, vamos a sacar la primera cachapa aquí en la casa de don Robert Alonso. Vamos a ver, el quesito de mano, vamos a ver, la pinza, quesito de mano, se le pone aquí el medio queso, vamos por aquí,
cortamos aquí, sacamos el medio queso mano, la pasamos para esta, este quesito, doblamos aquí. Esta es la típica cachapa venezolana de los cuyanos de nuestra parte de Venezuela. Platico, pasamos para acá. Y ahora vamos con lo que es la nata y el queso rallado. Como nata no hay tenedor, aquí hay tenedor. Le ponemos la nata. No, eso es lo más grande que hay. Bueno, Vicente. No te llega. ¿Qué quiere la gente? Vicente. ¿Qué quiere la gente de Robert? Cachapa. A ver, entonces. Allá va, que estamos esperando buscar un tenedor aquí. Vamos a poner aquí, agregarle el queso rallado hacia los... Un poquito de queso rallado, un toquecito. Toquecito de queso rallado. Déjame, que se la llevo a la primera, Listo, pues. a la primera, ¿eh? Bueno, por orden de belleza. No voy a responder esa provocación. Voy a dejarlo pasar. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.